Vamos a hacer lo prometido es deuda. Vamos a hacer el asunto del colon ascendente para ver cómo nos va. Por favor, no me critiquen mucho por cómo hago el video. Primera vez que estoy metido en esto, así que mis queridos amigos de la Universidad Nacional de Loja, mis queridos alumnos, vamos a ver cómo nos va con esta nueva aventura de estar haciendo videos de nuestras clases para ver cómo les podemos ayudar para que sea todo mucho más comprensible. Así que espero poder hacerlo bien y poder ayudarles un poco en el estudio de la anatomía. Y como ustedes conocen, hoy día nos enfrentábamos a nuestro amigo el colon ascendente, que era lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces lo que debemos recordar básicamente, ¿no es cierto?, es este famoso colon, que nosotros decíamos que hacia abajo está el ciego, que algunos lo tienen como un saco perteneciente al colon ascendente, como un verdadero divertículo. Acá yo voy a tener el ilium, y hacia arriba voy a tener entonces el colon ascendente, que va a llegar básicamente hasta un ángulo que se lo conoce como el ángulo hepático por su relación con el hígado. Ya estudiamos en la clase pasada lo que son las tenias, cómo salían las tenias de la tenia anterior, salían todas estas tenias que estaban saliendo básicamente de la base de la base del apéndice. Decíamos que teníamos una anterior y otra posteromedial, y teníamos la posterolateral. Todo eso ya lo vimos en la clase pasada, así que no lo vamos a repetir ahora, pero sí vamos a decir los límites que podemos decir del colon ascendente. Entonces el colon ascendente podemos hablar de que se dirige básicamente desde el labio superior de esta válvula, que sería la válvula iliocecal, que va a tener un labio superior y va a tener un labio inferior, la válvula iliocecal. Si yo entiendo la válvula iliocecal, vamos a decir que lo vamos a hacer con un pequeño zoom un poco más grande acá. Entonces tendría aquí la válvula iliocecal, y aquí tendría el colon ascendente, perdón, el ilium sería, ¿no? Aquí sería, esto sería, perdón, el ilium, y acá tendría el colon ascendente, aquí el colon ascendente, y aquí tendría el ciego, el apéndice, que también es la misma clase pasada. Entonces, para entender esto de la válvula iliocecal, nosotros debemos comprender que la válvula iliocecal va a estar compuesto básicamente por dos hojas o dos valvas, ¿sí? Una valva que es superior, una valva superior, y una valva que es una valva inferior. Entonces, ¿cómo entendemos esta válvula? Nada más que es una intromisión, por decir, del ilium. El ilium entra hacia lo que sería el colon ascendente, lo que sería el ciego, lo que es esta parte. ¿Por qué? Entonces se dice básicamente que el límite del ciego empezaba en esta valva menor, la valva inferior. Entonces, de aquí hacia arriba yo tendría el colon ascendente. Hacia arriba sería el colon ascendente. Entonces tenemos que esta válvula se formó porque las capas del ilium se intrometen, se meten dentro de lo que sería el colon ascendente. Esta intromisión de las capas, obviamente no son todas las capas de la pared, solo se está metiendo, aquí está metiéndose solo la mucosa. Pongámoslo a ver si lo podemos colocar. Estaría metiéndose la mucosa, la submucosa y algo de las capas muscular circular se está metiendo acá. Estas son las capas que estarían básicamente metiéndose a este nivel para constituir lo que serían los labios. En cambio, la mucosa, la capa muscular longitudinal y la serosa se van a dirigir, por obvias razones, se dirigirían hacia acá y se continuarían con las paredes tanto del ciego como del lo que sería el colon ascendente, las otras dos capas. Entonces tenemos tres capas que son las que se introducen, entran para formar esos dos labios que van a formar, si no otra cosa que la válvula iliocecal. Entonces esta válvula ilial o iliocecal está formada por esos dos labios, uno superior, o que también tiene el labio superior. El labio superior tendría el nombre, borremos un poquito esto de acá, este labio superior también puede tener el nombre de labio iliocolónico, el labio iliocolónico, y el otro podría llamarse el labio iliocecal, el labio inferior. Entonces ese sería el labio iliocolónico, y acá yo tendría
el labio iliocecal. Esta protrusión entonces hace que se forme esta intromisión, esta protrusión que está haciendo. Entonces aquí voy a tener la mucosa. La mucosa se va a levantar, la mucosa del colon ascendente, la mucosa del ciego se va a levantar acompañando a esta intromisión que está haciendo el ilion, y esta elevación va a terminar formando lo que se conoce como los frenillos o el frenillo de la válvula iliocecal. Al introducirse son los frenillos que van a hacer que a la final lo que se va a decir siempre es que el labio inferior es menos largo que el labio superior. Los dos labios a la final en sus extremos se van a unir, los dos labios, tanto el superior como el inferior, y formando una verdadera válvula que impide básicamente el regreso del aire de este sector hacia el ilio. Entonces eso estaría sucediendo entonces aquí en esta parte donde iniciaría nuestro colon ascendente. Entonces decimos que el colon ascendente va a llegar a este ángulo, sí, que ya vamos a hablar también de este ángulo que se lo conoce como el ángulo hepático. Entonces tendríamos hasta ahí el famoso, la parte de nuestro amigo el colon ascendente. Pero como decíamos, a Rubier todo lo ve como algo cuadrado. Entonces si lo representamos o lo queremos mirar como Rubier ve esto, entonces Rubier va a ver esto algo así como un rectángulo. Sí, entonces lo va a ver así. Entonces yo tengo que describir obviamente una cara que sería la cara medial, una cara anterior donde está esta tenia anterior. Aquí tendría yo la cara anterior, aquí donde está la tenia, una cara que va por detrás que sería la cara posterior, y la cara que estaría acá que sería la cara lateral. Entonces voy a tener cara lateral, cara medial, cara posterior, cara anterior, y obviamente la continuación de sus límites que decíamos hacia arriba, el límite del ángulo hepático, y hacia abajo tendríamos como límite el labio inferior de lo que sería la válvula iliocecal. Entonces yo tengo que ver algunas de sus relaciones, de las situaciones que va a encontrarse en la parte posterior. Decíamos que el ciego en la clase pasada, si se acuerda, el ciego se encontraba en la fosa, básicamente en la fosa ilíaca. Sí, en este dibujo que hicimos en la clase pasada, en la fosa ilíaca. Entonces la continuación, aquí tenemos la fosa ilíaca, tenemos el sacro. Entonces va a continuar el colon ascendente según este dibujo que lo hicimos en la clase pasada. Va a seguir su trayecto hasta llegar al ángulo hepático. ¿Qué elementos entonces se va a relacionar la cara posterior? ¿Con qué elementos se relacionaría se va a relacionar la cara posterior de nuestro amigo el famoso colon ascendente? Entonces partiríamos que va a llegar hasta el polo inferior del riñón. Entonces vamos, el colon ascendente nosotros tendríamos que colocar que va a relacionarse en la cara posterior con el polo inferior del riñón. Ahí tendría el riñoncito, entonces va a llegar hasta este nivel, va a llegar, ok. Se va, obviamente se está relacionando entre los dos siempre, como sabemos decir, no, entre toda relación siempre hay un metido entre los dos, entre el colon ascendente y el riñoncito siempre va a haber una fascia que es la fascia prerrenal, que se va a estar metiendo, separándolo realmente de acá, del riñón. Decíamos entonces que si lo hacemos de una mejor manera, hagámoslo nuevamente. A ver, hagámoslo así mejor. Tengo yo aquí las vértebras lumbares esquemáticamente hablando para poder explicar esto que va a suceder acá. Sí, no estamos haciendo todas. Aquí tendría a nuestro amigo el sacro, ¿cierto? Y la cresta ilíaca. Aquí yo tengo las apófisis transversas. Entonces decíamos que aquí hay un músculo que nosotros debemos recordar siempre, ese músculo que es el psoas, que se agarra de todas las vértebras sacras, se continúa hacia abajo, se va a unir al músculo ilium. Por fuera de este músculo vamos a tener otro músculo que es el cuadrado lumbar. Entonces aquí se forma lo que se llama la fosa renal. Entonces aquí adelante nosotros tendríamos al riñón, aquí relacionándose con estos músculos. Por lo tanto, el colon ascendente viene acá,
Se relaciona también con estos músculos y va a llegar hasta la mitad inferior del riñón, al polo inferior del riñón. De ese polo inferior del riñón, del cual está separado de la fascia ilíaca, de la fascia del músculo cuadrado lumbar del riñón y de la fascia renal por una hoja, que es la fascia de adosamiento. Es decir, esta cara posterior que estábamos poniendo acá, esta cara posterior no entra en contacto directo con estos órganos, no entra en contacto directo con el psoas, no entra en contacto directo con el cuadrado lumbar, porque hay una fascia que nos está separando que se llama la fascia de adosamiento, que también ya la conversamos en la clase pasada, de cómo se forma esa fascia de adosamiento. Nosotros necesitamos entonces que el colon ascendente continúe, entonces, y vamos a decir que está relacionándose de superior hasta inferior, está relacionándose obviamente con el uréter derecho, porque el uréter derecho entonces estaría bajando por acá, se va a relacionar con el uréter derecho, estaría bajando por la pared posterior, relacionarse con la pared posterior de nuestro colon ascendente, estaría el uréter derecho, estaría también a este nivel relacionándose pues con los vasos gonadales. Recuerda siempre que la aorta está subiendo por aquí, la arteria aorta, ese gran vaso llamado la aorta está subiendo por aquí y está saliendo una arteria que es la arteria gonadal, arteria testicular, entonces también estaría por la cara posterior del colon, sí, del colon que lo hemos colocado acá. Entonces la cara posterior del colon, el colon ascendente estaría por aquí. Entonces se va a relacionar con este vaso que colocamos que sale de aquí, que es el vaso gonadal, todo por la cara posterior, polo inferior del riñón, con el psoas, con el cuadrado lumbar, todo esto hacia la cara posterior, sí, y también se va a estar relacionando obviamente con la porción inferior de lo que sería el famoso colon, el famoso duodeno. Debemos recordar un poquito que el duodeno se relacionaba aquí, se venía a relacionar el duodeno con la parte medial de la cara anterior del riñón derecho. Por lo tanto, mi colon y el suyo también, el colon de todos nosotros, va a estar llegando también a relacionarse acá. Acuérdate que aquí teníamos la inserción también de lo que sería el mesocolon, ¿sí? Que ya lo hemos conversado también en clases. Entonces hacía que este duodeno, la cara anterior se iba a dividir del duodeno en una porción supramesocólica e inframesocólica. Entonces aquí se relaciona. Entonces a este nivel voy a quitar un poquito esto que pusimos como el cuadrado lumbar. Aquí se está relacionando con el polo inferior del riñón derecho, pero un poquito más hacia arriba, acá se está relacionando con la mitad inferior de la cara anterior de la segunda porción del duodeno, a ese nivel, ¿sí? Entonces tendríamos esa relación también. Y algún rato nosotros dijimos que el diafragma es como una gran cúpula, ¿no es cierto? La gran cúpula diafragmática que estaría bajando así. La gran cúpula diafragmática, por lo tanto, lateralmente también tiene su relación a este nivel. Pongamos este color. Entonces, lateralmente, aquí, esto que acabamos de hacer como el diafragma, una representación del diafragma, decíamos que las fibras del pilar derecho llegan hasta L3. Entonces L2, que L1, L2, están saliendo estas fibras así hasta la 12ª costilla y está subiendo a este nivel. Entonces también tiene relación lateralmente y superiormente con lo que sería parte del diafragma. Entonces tenemos las relaciones también con las asas intestinales. Entonces si hablamos del intestino delgado, que también lo conversamos en la clase pasada, las asas intestinales estarían aquí. Entonces estarían relacionándose también con la cara medial de nuestro colon ascendente. Entonces estaría relacionándose a ese nivel. Con la pared abdominal anteriormente, sí, hacia adelante la pared abdominal. Entonces tendría yo acá, aquí, hacia esto de aquí, todo esto estaría con la pared abdominal. Con la pared abdominal, la pared anterior a nivel anterior. Entonces tenemos acá que luego de esto, ¿con qué se continúa
Entonces acá estaría, aquí aprovechemos este dibujito para hacer algo más claro. Acá estaría entonces ese gran diafragma así, parte de ese gran diafragma. Obviamente estarían las fibras que están viniendo del pilar derecho. Entonces tendría aquí este gran diafragma metido a este nivel. Entonces yo tengo el diafragma ahí metido, entonces ahí vamos a tener lo que nos va a ayudar a distinguir las partes. Entonces tenemos en la región posterior va a estar este gran músculo que es el psoas, este músculo que es el cuadrado lumbar, tenemos el uréter, tenemos acá, también tendríamos la arteria gonadal, que es esta que estaba por aquí, recordando un poco lo que acabamos de decir. Luego se va a continuar entonces con lo que sería, sin otra cosa, con la flexura colónica, la flexura hepática, la flexura que nos va a ayudar básicamente que va a ser la impresión, ¿no es cierto? La impresión colónica a nivel del hígado. Si yo veo, hagamos otra vista acá, diferente, un poco lateral, donde esto es anterior, y esto es posterior, ya esquemáticamente hablando, yo aquí tendría el esternón y acá atrás tendría la columna vertebral, este gran músculo llamado el diafragma, que viene desde un pilar derecho hasta L3, ¿sí? Sus fibras. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí nosotros vamos a tener a este amigo llamado el riñón, que sería en este caso el riñón derecho. Sí, esquemáticamente hablando, el riñoncito derecho aquí, con su glándula suprarrenal. Entonces estamos hablando de que básicamente el colon ascendente llega hasta el polo, se relaciona con este polo inferior. Aquí estaría metido también el duodeno. Perdón, cambiémoslo de color, disculpe. El duodeno, aquí estaría el duodeno. La segunda porción del duodeno, porción descendente del duodeno. Entonces, se continúa casi hasta llegar acá. Decíamos, acá tiene que llegar a esta cara. Aquí estaría nuestro amigo el hígado. Sí, este hígado. Entonces va a llegar a ser aquí el doblez. Cambiemos también de color. Aquí va a ser el doblez o la flexura hepática. Entonces tendría yo estas relaciones, hablándolo de esta manera, en esta forma, ¿no es cierto? Aquí tendría esta porción que decíamos que es el duodeno, que va a ser esta segunda porción. Esta, para que no se confundan, por favor, hacerme entender un poco, esta sería la cara anterior de la segunda porción, y obviamente la que queda sería la cara posterior de la segunda porción. Y esa cara posterior de la segunda porción decíamos que se va a relacionar con la cara anterior del riñón. Entonces, aquí tendría yo este ángulo que se va a formar aquí, que sería el ángulo hepático, que es el que va a causar la mayor impresión en esta cara, que sería la cara visceral del hígado, aquí, formando esa gran impresión, que cuando veamos hígado vamos a ver que hay una impresión duodenal, hay una impresión renal y una presión colónica. Como tú puedes ver aquí en el gráfico, ya se puede estar viendo esa parte. Esta flexura, si hablamos de este ángulo, no es lo que usualmente hacemos en clases o didácticamente hablando. Nosotros dibujamos siempre un colon como que cuadrado. Sí, exacto, aquí tenemos un dibujo que hemos hecho acá. Siempre estamos dibujando algo así como esto, ¿no? Parece que nos da la impresión que aquí tengo un ángulo de 90 grados, y al otro lado este sería el esplénico y acá el hepático. Y no es eso. Lo que estábamos aquí diciendo, si tú te acuerdas la clase que hicimos de las tenias, aquí hablábamos de estas tres tenias, ¿no es cierto? Estas tres tenias que están aquí, que si recuerdas la clase, iban a variar acá justamente en este ángulo hepático, iba a pasar. Entonces, realmente es un verdadero doblez que hace el colon para poder lograr eso. Entonces, es como una rotación, porque esta que era la libre, que es la anterior a este nivel, la que era anterior se transforma acá en posterior inferior, y la aumental que tenemos aquí, que le voy a cambiar de color, viene acá y se transformaba en la tenia anterior, que es la aumental, y la otra obviamente quedaba como posterior. Entonces realmente hay un verdadero giro que está formándose en este lugar. Entonces hablamos de flexura o ángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir de este ángulo? Que es un ángulo agudo, ¿sí? Que está orientado verticalmente y es oblicuo
y su apertura, la apertura del ángulo, ¿no es cierto? Todo ángulo tiene que tener una apertura, ¿no es cierto? Tienes esta que sería la apertura. Esa apertura de ese ángulo, lo que dice Rubieri manifiesta que está abierto en sentido anterior, medial y ligeramente inferior. Es por el doblez. Entonces, más o menos es como que hace esto, va al colon ascendente y va a girar. Entonces, al girar, esto de aquí se va hacia anterior. Es difícil dibujarlo ahora aquí, entonces vamos a tener que se va a ir hacia anterior. La flexura colónica es un ángulo que lo que más podemos destacar acá en la flexura colónica derecha está situado en un espacio angular abierto que está comprendido entre el riñón derecho, posteriormente el hígado, anteriormente, como vimos en el dibujo hace un ratico. Vamos a ver si lo logro explicar. Ya, aquí hagamos, miren lo que va a suceder. Para entender un poco, para poder entender esa flexura, voy a borrar un poco esto. Sí, voy a borrar un poquitín esto. Ok, listo. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. Yo aquí tengo la tenia que hablábamos que era la tenia omental. Esta que aquí en el colon ascendente es póstero, lateral, va a llegar al ángulo y se va a meter hacia adelante y termina siendo póstero, termina siendo anterior, termina siendo la tenia anterior. Y mire la otra tenia que es la tenia anterior o libre, sube y entra acá y termina siendo la tenia póstero inferior. Y mire lo que hace esa tenia amarilla es para entender ese ángulo. Viene acá y se va hasta acá. Entonces, por decirlo de alguna manera, por graficarlo de alguna manera, aquí yo tengo este doblez. Entonces, mire este ángulo que se está formando aquí así. Es un verdadero doblez que se está formando ahí. Entonces, como gira un poco el colon y va a quedar este ángulo de aquí, es el que se hable, que va a estar abierto entonces hacia anterior, hacia inferior y hacia la línea media. Está abierto anterior, inferiormente y hacia la línea media. Eso es lo que está intentando hacerme entender, que tal vez de pronto espero que quede claro. Y si no, pues en clases, cuando nos vemos en la clase, les explico nuevamente qué es lo que está pasando aquí. Entonces, esta flexura se va a relacionar, como decíamos, esta flexura aquí está. Esta flexura se va a relacionar entonces hacia atrás con el riñón derecho. Sería este que está acá. Estaría el duodeno y adelante estaría el hígado. Entonces aquí tendría yo el hígado. Entonces posteriormente tengo al riñón, este de aquí, posterior. Y hacia anterior tengo el hígado como las principales relaciones de esta flexura. Nosotros debemos recordar que a veces siempre hay sus cambios anatómicos que no son anormalidades, sino que son variaciones anatómicas. A veces el colon ascendente solo llega hasta este nivel, relacionándose de aquí hasta el colon, hasta el polo inferior, y de ahí pasa directamente a relacionarse con el hígado, y a veces no asciende anterior al riñón derecho, sino que solo rodea su polo inferior, es decir, no hay relación con la parte inferior, sino que solo llega hasta el polo, y del polo como que se dirige hacia el hígado. Pero usualmente lo que se describe es que sí hay una pequeña relación, que es la que hemos puesto aquí, con la cara anterior. Entonces a veces solo llega hasta el polo y como que chocan el polo y se dirige hacia el hígado. Entonces espero hacerme entender en esta parte, y disculpe que estoy de pronto dando muchas vueltas como suelo hacerlo, y espero no confundirlo demasiado en este tiempo. Entonces, ¿qué relación va a tener lateral aquí? Pues la relación lateral de este ángulo sería, pues aquí hemos cortado, pues estaría también la gran cúpula diafragmática. Lateralmente tendría también la gran cúpula diafragmática. Hay algo que debemos recordar, que a veces nosotros debemos recordar que hay un ligamento, que sería el ligamento que va a estar formándose desde este ángulo y que va a ir hacia el diafragma. Entonces vamos a ver si lo ponemos por acá. Ok, cuando llega
llega muy cerca. Entonces pongámoslo, aclaremos un poquito este dibujo que hemos hecho aquí. Sí, vamos a aclarar un poquitín. Ok, entonces aquí que tengo ahí el diafragma, ¿no es cierto? Tengo el diafragma, que lo estamos dejando solo el diafragma ahí, solo el diafragma ahí, solo el diafragma. Ok, entonces aquí yo tendría este señor don hígado, el famoso hígado, que estaría aquí esquemáticamente hablando, debajo. Ok, ahí estaría el hígado. Entonces aquí hacia la parte posterior de este hígado, hacia la parte posterior de la cara visceral, ¿sí? Hacia esta parte posterior, aquí, a la parte de atrás de esta cara, aquí se estuvo formando esa flexura, la flexura, para empezar a formarse y para venir acá a darme el colon transverso. El colon transverso que estaría acá. Entonces aquí estaría el colon transverso a este nivel. Entonces esta flexura sale un ligamento que va hacia el hígado, que se lo conoce como ligamento cólico frénico derecho. Es el ligamento que se encuentra a este nivel, que me va a dar como el ligamento cólico frénico derecho, y este ligamento es el punto donde podemos usarlo como referencia para lo que sería el mesocolon, donde va a estar relacionándose el mesocolon, como lo vamos a ver un poco más hacia adelante. A veces existe un ligamento hepatocólico, es decir, que va a ir desde el hígado hacia el colon, un ligamento hepatocólico, cambiando de color, hacia el hígado. Cuando este existe, es un ligamento que es simplemente continuación del aumento menor, que alguna vez ya lo mencionamos en clases. El aumento menor iba a ir desde la curvatura menor, o va a llegar a la curvatura menor del estómago. Sí, que lo mencionábamos en algún instante. Acá está. Acá decíamos el aumento menor. Acuérdate que el aumento menor entonces va a tener esta porción que sería la porción esofágica, esta porción que sería la porción gástrica, esta porción la duodenal. Y ahora lo que está mencionando Rubier es que a veces, como continuación de este, tengo una pequeña porción que en este caso, esquemáticamente hablando, va a llegar cerca o al ángulo hepático del colon, que estaría formándose por aquí. Entonces me dice que este aumento, este ligamento que es el hepatocolónico, cuando existe, simplemente es una continuación o depende del aumento menor. Luego de eso tendríamos el colon transverso. El colon transverso se extiende de derecha a izquierda, desde el colon ascendente hasta el colon descendente. Ya sabemos nosotros que las dimensiones las vas a leer en Rubier, que es nuestro texto guía. Entonces tendríamos que hablar de este famoso colon transverso. En el colon transverso vamos a tener que dividirlo esquemáticamente hablando. Lo podemos dividir básicamente en dos porciones, en dos partes. Una parte que es fija, y que sería la mitad, un tercio o la porción derecha, y una porción izquierda que es mucho más móvil. Entonces voy a tener dos porciones. La parte izquierda, las características que voy a tener es que la parte izquierda, la parte móvil, es más larga. La parte derecha es mucho más corta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces vamos a decir, como otra característica, es que la parte derecha siempre es más baja que la parte izquierda. Por lo tanto, vamos a concluir también que el ángulo hepático es más bajo que el ángulo esplénico. El ángulo esplénico está más hacia adelante. Otra situación es que si tú vienes acá, si tú te paras o te colocas de esta posición, te pones aquí para ver desde arriba qué pasa con el colon, entonces lo que vamos a obtener es que si lo estás viendo desde arriba, aquí sería derecha, aquí sería izquierda, aquí sería anterior y aquí sería posterior. Entonces lo que vamos a ver es que, esquemáticamente hablando, va a pasar lo siguiente. Aquí sería el ángulo esplénico y acá el ángulo hepático. Entonces mira cómo así estaría dirigido, o así sería la dirección del colon desde arriba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la parte esplénica es más posterior
que la parte hepática o el ángulo hepático es más anterior, este es más posterior, hace una línea de concavidad posterior, que sería esta línea que está aquí, ¿sí? Y además voy a tener esto de aquí es cóncavo, voy a tener una concavidad superior. Eso es hablando del trayecto del colon transverso. Esta parte que sería hablar de cómo voy a entender, entonces aquí vamos a tener que aquí va a descansar el vaso, aquí estaría obviamente el hígado, aquí estaría el estómago, esquemáticamente hablando, que nos ayudaría a entender un poco viendo desde arriba. La parte izquierda, decíamos, es más larga, es móvil, y esta parte izquierda es donde está unida básicamente por el mesocolon, que ya lo conversamos con ustedes en algún momento, el de mesocolon. Por aquí debe estar el dibujo, para los que dicen, no lo hicimos, no, sí está, revisen los apuntes, ahí está, les juro que ahí está, y si no está, pues ya no está, pues ¿cuál es el problema? Tenemos acá, decíamos el mesocolon, no veo tampoco mi dibujo, yo creo que ya me ganaron del mesocolon. Mesocolon, porque hicimos mesenterio, venga acá. ¿Dónde está el dibujo que hicimos de mesocolon? Del mesocolon. Decíamos básicamente que va a ir desde el ángulo hepático. Ya creo que fue la clase que le hicimos en la pizarra, que regresamos a hacer escuelita de rural. Aquí está. Ustedes ya dijeron, no vimos. Aquí está, no sean así. Ahí está, aquí está el ligamento. Sí, colónico, frénico derecho. Y acá está el otro ligamento. Y decíamos, ya lo dijimos por dónde va. Entonces, esta parte izquierda, que es la parte más pequeña del colon transverso, que lo vamos a poner acá, disculpe, pongámosle este color así, este colon transverso, está fijado por este ligamento que es el cólico frénico derecho, y la parte derecha, disculpe, la parte derecha, cólico, y la parte izquierda va a estar fijada básicamente por lo que sería el mesocolon. Anteriormente el colon transverso va a estar en relación nuevamente lo que siempre hace nuestro amigo Rouvier, ¿no es cierto? Nuestro amigo Rouvier siempre lo va a ver todo absolutamente cuadrado. Aquí. Entonces, vas a tener esta cara que sería la cara superior, ¿sí? Vas a tener la cara de acá que sería la cara anterior. Hacia atrás la cara posterior y obviamente hacia abajo la cara inferior. Entonces tengo cara superior o cara inferior, cara anterior, cara posterior, ¿no es cierto? Entonces anteriormente el colon transverso va a estar básicamente relacionado con el hígado por obvias razones, ¿no es cierto? Si nosotros lo colocamos acá, donde estamos, por aquí podemos, exactamente. Entonces aquí haciendo nuestro gráfico, vamos a decir que va a estar relacionado la cara anterior con el hígado, sí, anteriormente con el hígado. Desde su extremo derecho, acuérdate que es la parte donde el ángulo hepático es el que va a dar, el ángulo hepático crónico va a dar realmente la impresión a ese nivel. Y luego tenemos la parte izquierda, que es la parte móvil, ¿sí? Que va a estar relacionándose entonces también con una parte de lo que sería el segmento fijo, está en contacto con el hígado, su segmento móvil bordea el otro medio del estómago hasta el extremo superior del vaso. Entonces, hasta aquí, compañeros, esta partecita, ¿sí?